Biblias en Lucas y hoy vamos a terminar la sección del capítulo 15, que es el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Y vamos a concluir esto en los versículos que comenzamos a estudiar la semana pasada, que son los versículos del 25 al 32, y si recuerdo bien, creo que nos quedamos en el versículo 28, así que hoy vamos a cubrir los versículos 29 al 32. Y al estudiar esta parábola, esta es la sexta parte, el sexto sermón de esta serie de El Hijo Pródigo. Es justo decir, creo, que esta porción de la Escritura, mientras más uno la estudia, más cosas descubre. Y temo decir que incluso si uno profundizara más, aún podríamos desarrollar más sermones en esta serie de El Hijo Pródigo. Cualquiera que estudie esta parábola termina con un sentido de admiración por ser inagotable en verdades acerca del Evangelio. Un autor llamado Smith, C.P.W. Smith, él escribe lo siguiente al estudiar esta parábola. Él dice: aunque Jesús no fue un filósofo ni un teólogo, al menos en el sentido aceptado de la palabra de ese tiempo, sus parábolas solas proveen material que ni el filósofo ni el teólogo pueden agotar. Y él continúa diciendo: esta es la marca del genio supremo de Jesús. Tenemos una tendencia curiosa, dice él, aun cuando lidiamos con la humanidad de Jesús, de pasar por alto su mera estatura intelectual. En otras palabras, no sé si ustedes han pensado así de Jesús, pero Jesús, creo que podemos decir con justicia, es la persona, ha sido el hombre más inteligente en toda la historia de la humanidad. Y ese peso intelectual, esa estatura intelectual la encontramos probablemente más que en muchas porciones de la Escritura en la parábola del Hijo Pródigo. Es magnífica la manera en la que Jesús estructura esta historia y comunica casi sutilmente las verdades que comunican esta maravillosa historia. Esta parábola ha sido llamada por siglos con una frase en latín que cada vez que decimos algo en latín nos hace parecer más inteligentes de lo que somos. Dice Evangelium in Evangelio. No significa otra cosa que las buenas noticias en el Evangelio. Ay, no sé, yo creo que no estoy haciendo ese sonido, o probablemente sí, pero no me percato de eso, así que lo siento. En la historia de la redención encontramos esta parábola, esta historia. Es la historia de la redención graficada en la historia del Hijo Pródigo. Si ustedes ven lo que yo veo, hay 5 personas ahí atrás tratando de descubrir qué es ese sonido. 5 hermanos con su peso intelectual tratando. Esta es la historia de la redención, y algo de eso mencionábamos el domingo anterior. Es la historia del Hijo Pródigo, es la historia de un pecador empedernido, un pecador desenfrenado, un pecador licencioso, el que se fue y abandonó la casa del Padre para desperdiciar toda la herencia del Padre de manera inmoral en una tierra lejana, en un pueblo gentil, siendo esclavo de un hombre gentil, trabajando para él, y por último la epítome de la condición inmoral desde la perspectiva judía, por lo menos, apacentando cerdos, allí muerto de hambre en una tierra pagana, sirviéndole a un pagano y tratando de alimentarse con el alimento de los cerdos. Esta es la historia del Hijo Pródigo, y eso revela parte de la historia de la redención, porque esa es nuestra descripción. Es la descripción fiel de nuestro pecado. Es lo malo que hemos sido, es como Jesús lo grafica en esta historia, pero en un vuelco repentino e inesperado en la historia del Hijo Pródigo, Él volvió en sí, dice Jesús, Él volvió en sí viendo la condición de su humillación, viendo cómo él había estado tan lejos de la casa del Padre, las repercusiones que esto trajo a su vida. Él volvió en sí, miró lo humillado que estaba y entendió que él debía volver a la casa de su Padre. Aun si no sabía cómo su Padre le iba a recibir, él debía volver.
porque si no volvía, él iba a morir. Él entendió que debía volver, él miró su pecado, él miró su condición y entendió que el mayor problema de él no era la falta de comida, sino su problema espiritual, porque él reconoce en su confesión, le dice: Padre, he pecado. Él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Él reconoce que su principal problema había sido el pecado. Y en esta condición humillante es cuando él recapacita, se mira a sí mismo, mira los beneficios y las glorias del Padre y entonces inicia su camino a casa. Esta es la historia de la redención, este es nuestro arrepentimiento, es la conversión. Es cuando nos humillamos y vemos nuestro pecado, nuestra maldad y vemos nuestra condición. Y es así como volvemos a casa de nuestro Padre, volvemos en arrepentimiento. Y la historia también presenta la historia del Padre. En la mitad de esta parábola, si se puede decir de una manera, la historia del Padre es que Él recibe al Hijo, es que Él cuando lo ve lejos fue y lo abraza, lo besa, y sin importar su condición de impureza ceremonial, en un recibimiento efusivo que habría sido también inesperado para la audiencia, porque bajo toda perspectiva el padre debió haber disciplinado por lo menos a su hijo. Si no, lo normal habría sido que no lo recibiese nunca o lo tratase como un esclavo, por lo menos por todo lo que le había hecho el padre, la vergüenza que le hizo pasar. Pero el Padre está lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia y lo perdonó. Y el perdón del Padre, ustedes pueden ver ahí, el Padre aparece en el versículo 20, y ustedes tienen la descripción en el versículo 20, cuando el Padre lo abraza a su Hijo, es movido a misericordia, corre hacia Él, se echa sobre su cuello y le besa, y todo esto aparece antes de que su Hijo dijese una sola palabra. El Padre no sabía si su Hijo venía arrepentido o no, aunque quizá podía sugerir su propia mente que estaba arrepentido por ver la condición en la que llegaba y el mismo hecho de que había vuelto, pero aún así el Padre muestra toda esta emoción y efusividad antes de que el Hijo le confiese su pecado, y esta es la imagen, creo yo, de Dios yendo en busca del pecador. Esta es la imagen de que nosotros no podemos ganarnos el perdón de Dios. Esta es la imagen gráfica de nuevo de que Dios, el perdón de Dios es un perdón incondicional y es un perdón repentino. Dios no perdona con condiciones a los que vienen a Él arrepentidos. Dios no perdona de manera demorada. No es que el Padre, aún después de mostrar esta emoción, escucha las palabras de su Hijo en el versículo 21 y la confesión de su Hijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu Hijo. Y la reacción del Padre no es: bueno, te voy a perdonar, pero por ahora entra a tu cuarto y quédate allí, porque todo lo que has hecho, no creas que vamos a pasarlo por alto, sino más. Esa no es la reacción del Padre. La reacción del Padre es un perdón repentino, es un perdón completo y es un perdón incondicional. Es la manera como nosotros debemos perdonar, es una manera de imitar a nuestro Dios. Cuando alguien te hace algo, cuando alguien te hace una mala cara, cuando alguien te insulta en la iglesia o fuera de la iglesia, o alguien te hace malo, es de esta manera en la que debes perdonar, incondicionalmente, repentinamente y completamente, incluso si esa persona no se ha arrepentido todavía. Y cuando el Hijo confiesa su pecado en el versículo 21, entonces tenemos las palabras del Padre en el versículo 22. Y ahora el Hijo es restablecido a posición de Hijo. Él venía reconociendo que no merecía ser un hijo, sino un jornalero en el versículo 19. Pero el Padre lo restablece a la posición de Hijo después de constatar su confesión de pecado y su arrepentimiento. Y entonces están las maravillosas palabras del Padre dando órdenes a sus esclavos para organizar la fiesta y la celebración más grande que esa familia jamás había festejado. Y todos estos privilegios para el Hijo, en el versículo 22, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, llegamos, fiesta. Una gran fiesta, una gran celebración
a propósito de las fiestas, una diferencia que tenemos con las fiestas modernas es que en ese tiempo, si bien es cierto, danzaban y bailaban, porque lo hacían, el hijo mayor escuchó los sonidos de las danzas y de la música en el versículo 27, así que había mucha algarabía, mucha emoción, habían danzas y música y risas y conversaciones y comida, todo era un gran banquete, pero las fiestas en ese tiempo no tenían música cantada, gracias a Dios. No tenían la horripilante letra de las músicas que tienen el día de hoy y que la gente baila. No era música mundana o no era música con letra mundana lo que ellos estaban festejando allí. Eran solo instrumentos. Eran instrumentos sin ser cantados, sin letra, para no arruinar la ocasión, pienso yo, porque lo que hace la música hoy es que con su letra solo arruina la ocasión y uno a veces tiene que lidiar con lo que escucha. Eran solo instrumentos, eran instrumentos de viento, una especie de guitarra antigua, y con el son de la música solamente instrumental la gente comenzaba a danzar. Y también otra cosa interesante de los bailes de ese tiempo es que los bailes nunca se hacían entre hombres y mujeres. Los bailes siempre se hacían solo entre mujeres y solo entre hombres, pero nunca bailaban en parejas, o por lo menos no era la costumbre. Así que solo lo digo por si acaso saquemos conclusiones que no debemos de este pasaje, que hace énfasis en toda la algarabía y la fiesta, y he mencionado esto creo que en las 6 sermones que he predicado, solo quiero levantar eso como precaución. Pero aquí tenemos una gran fiesta que el Padre celebra por la bienvenida de su Hijo. Y Él menciona la razón por la que festejaban esto. Él dice en el versículo 24, porque este mi Hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta aquí esta es la historia ideal. Esta es la historia con un final feliz. Qué mejor final para la familia, el hijo que se había ido ahora ha vuelto y todo es regocijo, hay arrepentimiento, es clara la enseñanza incluso para nosotros, ahora no solo para la audiencia, sino para nosotros, es clara la enseñanza, el hijo pecador ahora ha vuelto, el hombre que ha ido en un camino lejos de Dios, lleno de pecado, ahora ha vuelto a Dios, y hay una gran celebración y un banquete mesiánico en el cielo se celebra para todos los que han sido redimidos. Y sin embargo, la historia no termina allí. Y la historia continúa para sorpresa de toda la audiencia en el versículo 25 al 32. Y esta es la historia ahora del otro personaje que aparece aquí, que es el hermano mayor. Así que en un sentido nosotros podemos decir, sí, la parábola del hijo pródigo es la historia de la redención. Es cierto, pero no es solo eso. No es solo eso. Porque aunque hay celebración, a causa de la redención del Hijo, hay alguien que quiere aguar esta celebración. Esta parábola es más que solo la historia de la redención. Si esto es todo lo que decimos sobre esta parábola, hemos entendido solo la mitad de la historia. Y es una comprensión defectuosa por lo menos. Y de allí el error popular del que hablamos el domingo anterior de ignorar al personaje del hermano mayor. En esa historia tradicionalmente ha sido ignorado y ha sido mencionado como un personaje que está de relleno solamente para llenar el trasfondo de la historia y nada más. Pero lo que encontramos en estos versículos es que el personaje del hermano mayor es mucho más que eso. El hijo mayor simboliza a la audiencia de Jesús. Todo lo que la audiencia estaba sintiendo, todas sus reacciones internas y todos los pensamientos que venían a su mente cada vez que Jesús iba desarrollando y avanzando en esta historia, era la reacción que Jesús va a poner en la boca y en la actitud del hijo mayor. El hijo mayor reacciona con enojo ante su padre, vimos eso en el versículo 28. Hay enojo porque él está celebrando grande y efusivamente el recibimiento y la vuelta de su hijo menor. Y saben que la audiencia que estaba escuchando a Jesús también estaba enojada
contra el padre de esta historia por hacer eso mismo. La indignación del hijo mayor hacia el padre era la indignación de la audiencia hacia el padre. Su celo eran los celos de la audiencia. Su envidia era la envidia de la audiencia. Su religiosidad era la religiosidad de la audiencia. En otras palabras, esta sección es importante porque hace externo con lo que la audiencia estaba pensando internamente en el corazón. Y eso es lo que Jesús va a enseñar en los siguientes versículos. Y es importante sobre todo porque le va a permitir a Jesús, en las palabras del Padre, dar una respuesta a la indignación de su audiencia. ¿Cómo el Padre pudo haber recibido a este hijo después de todo lo que hizo? ¿Y cómo pudo haber organizado esta gran celebración después de todo lo que hizo? Esto es injusto. Estos son privilegios que el hijo pródigo no merece. Él debía ser disciplinado o asesinado por su propio padre y por los esclavos después de todo lo que hizo. Qué injusticia, qué indignación contra este padre indulgente habría dicho la audiencia de Jesús. Y Jesús va a responder a esa objeción. Jesús va a responder a la acusación de la audiencia en las palabras del Padre, pero no sin antes hacer explícita esa misma objeción en las palabras del hijo mayor. Ahora déjenme mostrarles algo interesante acerca de esta parábola aquí, para añadir a lo que decía hace un momento. Noten el versículo 6, dice, en la primera parábola de la oveja perdida, dice, ¿qué pasó cuando el pastor encontró su oveja? Dice, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y la historia de la oveja perdida termina con una celebración. Una celebración. En el versículo 9, otra vez la historia de la moneda perdida, dice, y cuando la encuentra, cuando la moneda es encontrada, la mujer reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y en el versículo 23, en la historia del hijo pródigo, noten este paralelismo. Dice el padre, versículo 23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es el mismo final en las tres historias. Es exactamente el mismo final. Celebración porque lo que se perdió ahora ha sido hallado. Y la razón por la que debemos prestar mucha atención a los versículos siguientes es porque esta última sección en la parábola del hijo pródigo nos dice algo que las otras dos historias no nos dicen. Esta última historia va a revelar algo único que es solamente original de la parábola del hijo pródigo, y ninguna de las dos parábolas tiene esto. Pero noten una cosa más acerca de esto. Observen el orden inverso. ¿Cómo Jesús estructura esta parábola? Piensen primero en el hijo pródigo. ¿Dónde lo vemos al hijo pródigo al iniciar esta historia? Ya al iniciar esta historia encontramos al hijo pródigo yéndose de la casa fuera, lejos, en otra tierra. ¿Y cómo termina la historia del hijo pródigo? Termina con el hijo pródigo volviendo a casa cerca de su padre. Comienza lejos del padre, pero su historia termina cerca del padre, volviendo a él. Y noten la historia inversa, porque cuando comparamos esta historia con la historia del hijo mayor, ¿a dónde lo encontramos al hijo mayor? Desde el inicio lo encontramos cerca de casa, con el padre. No como el hijo menor, yéndose lejos, sino quedándose cerca. Y sin embargo, ¿cómo termina la historia del hijo mayor? Aunque comienza cerca, ¿dónde termina? Versículo 28 dice, entonces se enojó y no quería entrar. Él termina fuera de la casa, lejos de la presencia del Padre. Este es el orden inverso y presenta dos tipos de pecadores.
El hijo pródigo que representa al pecador que es frontal y abierto, abandonando a su padre. Y el otro tipo de pecador que se quedó físicamente con él, aparentando, pero su corazón estaba tan lejos del padre como el del hijo pródigo. Estos son los religiosos. Estos son los que menos reconocen su pecado y los que rara vez se arrepienten. Y esta es la historia a la que nosotros ahora vamos a inmiscuirnos. Y como decía, en los versículos 25 al 32 tenemos la historia, lo que yo he denominado el hijo culto, el hijo correcto, el hijo obediente, el hijo que siempre hace lo que se supone que debe hacer. Este es el hijo que no falla, este es el hijo que guarda todos los cuidados externos. Y dice el versículo 25, ya estudiamos estos 3 versículos, pero solo los voy a leer. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Y dice el versículo 28, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo al padre, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. En un sentido, la historia del hermano mayor comienza en el versículo 25, pero en otro sentido, la historia del hermano mayor comienza antes del versículo 25. ¿Cuándo aparece el hermano mayor? El hermano mayor aparece antes del versículo 25. ¿Ustedes se acuerdan dónde? Aparece en el versículo 12. No aparece explícitamente, pero está allí cuando el hijo menor le pide la herencia a su padre. El padre le da la herencia y dice al final del versículo 12, y les repartió los bienes. Y les. Ese no es un error de Reina Valera. Eso está bien traducido. Es plural. El padre repartió su herencia no solo al hijo pródigo que se la pidió, sino también que se la repartió a su hermano mayor. Él recibió su parte de la herencia. Esto es muy interesante. Es muy interesante porque esto no se debía hacer. Esto era contracultural. Esto era una falta de respeto al padre, como hemos dicho ya desde el primer sermón en esta serie. Esto era casi desear que el padre estuviese muerto o no esperar a que el padre estuviese muerto para recibir mi herencia y manejar mi herencia, mi dinero, mi propiedad como yo deseo. ¿Hay alguna objeción del hijo mayor cuando recibió su herencia? ¿Hay algún reclamo por el honor al padre del hermano mayor cuando recibió su herencia? ¿Hay alguna objeción de él? ¿Hay alguien aquí que se está rehusando a hacer lo que era blasfemo contra su padre, que era recibir la herencia? Vemos que no. El silencio del hijo mayor revela y delata su verdadero carácter, el que conocemos mucho mejor en los últimos versículos de esta historia, pero desde el comienzo vemos aquí que él no tenía ningún tipo de respeto hacia su padre, porque si lo hubiese tenido, según la costumbre del Medio Oriente, él habría dicho a su padre, padre, no me des tu herencia, aún vives y yo quiero honrarte, yo no debo recibir mi herencia, todavía no es el tiempo, cuando tú mueras me la puedes repartir, pero todavía no. Hay silencio. Y ese silencio revela que él deseaba tanto su herencia como el hijo pródigo que se la pidió abiertamente. Pero este era más agazapado, este era más religioso, este era un hipócrita, este era un hipócrita.
Y como decía el domingo anterior, el hermano mayor aquí nos presenta su verdadero carácter hipócrita cuando llegamos al versículo 28. El no querer entrar a la casa para celebrar es mucho más serio de lo que tú y yo pensamos. Uno lee el versículo 28 y dice, entonces se enojó y no quería entrar. Bueno, gran cosa, no quería entrar a la casa. Gran cosa. Bueno, estamos en un lugar geográfico y en una cultura muy, muy diferente a la del Medio Oriente en los tiempos de Jesús. Y no querer entrar a la casa para celebrar era, si lo puedo ilustrar de esta manera. Si ustedes recuerdan lo que pasó con la reina Vasti, si alguna vez han leído el libro de Esther desde que se convirtieron en cristianos, digo eso porque a menudo este libro es ignorado, pero en el libro de Esther aparece el rey Asuero. Ustedes se acuerdan, el rey Asuero, y aparece la reina Vasti, que era la esposa del rey Asuero. Y se acuerdan que el rey Asuero organizó un gran banquete e invitó a muchas personas y dignatarios estaban allí y todos para ser parte de esta alegría que quería compartir el rey con su reino. Y dice en el versículo 10 de Esther 1, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a todos sus siervos, dice allí, el versículo 11, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Y dice el versículo 12, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y la reacción del rey es esta. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ustedes dicen, ¿no es una exageración? Según la costumbre del Medio Oriente, no era una exageración. Tanto le costó esto a la reina Vasti no querer celebrar con su rey, que fue depuesta de su cargo. En el versículo 19 dice, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Pérez y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Esta es la pesadilla de todos los concursos de belleza. Pero esto es lo que le pasó a la reina Vasti. No quiso acudir al banquete y fue depuesta como reina. Es así como esa cultura esperaba la reacción del padre. Cuando el hijo mayor no quiso entrar para participar del banquete. Esta no era cualquier celebración que el padre estaba organizando, era la más importante en toda la historia. ¿Cómo sabemos eso? Por el famoso personaje que aparece 3 veces en esta historia, el becerro gordo. El becerro gordo. El becerro gordo era el que se lo mataba y se lo comía en la ocasión más festiva y más importante en la historia de una familia en esa cultura. Y el hijo pródigo, el hijo mayor, que estaba allí en medio de todo este banquete y celebración e invitados, tenía una responsabilidad importante. Se esperaba mucho de él, se esperaba que él se acerque a los invitados, que ofreciera elogios a los invitados. Se esperaba que él se asegure de que todos tuviesen lo suficiente para comer. En general era como un tipo de mayordomo no oficial, pero por ser el primogénito del padre se esperaba que él realice todas estas actividades, dando órdenes a los siervos para que organicen bien las cosas y pasen la comida y el vino de manera apropiada, incluso dando la bienvenida en la puerta a los invitados. Esta era la expectativa que la gente tenía del hijo mayor. En el mundo árabe, el padre dice a sus invitados incluso esta frase: mi hijo mayor es vuestro siervo. Mi hijo mayor es vuestro siervo. Siéntanse cómodos, como nosotros decimos, siéntate como en tu casa. Mi hijo mayor te servirá. Entonces tenemos una imagen muy particular aquí, porque el padre está celebrando dentro, con toda la música, la algarabía, su hijo que ha regresado y toda la familia, los siervos y los familiares invitados y los vecinos están allí dentro de casa, y alguien le avisa en medio de esta celebración que hay alguien afuera, nada más y nada menos que su primogénito, que no quiere entrar. ¿Qué hace el padre? El padre sale
sale de la casa, fuera del banquete. Por un momento pone en un segundo plano esta celebración por su amor que tiene a su hijo primogénito y sale afuera hacia él. Dice el versículo 28, por tanto salió su padre y ¿qué hacía? Lo que hizo el rey Asuero con la reina Vasti. Lo que esperaba la cultura y la audiencia de Jesús que hiciese este padre con este hijo. Por lo menos una reprimenda como mínimo. Una reprimenda. Lo normal, dile a tus esclavos, padre, que lo meten en algún cuarto oscuro y después de la celebración le das su merecido. ¿Cuál fue la respuesta del padre? Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Le rogaba que entrase. De nuevo, encontramos el carácter compasivo, amoroso, indescriptible para nosotros de este Padre. No lo entendemos a este Padre, pero no lo entendemos porque esta es una imagen de Dios y de cómo Dios lidia con los pecadores. Si nuestra paciencia ya se acabó para con el hijo mayor, Dios tiene más paciencia y si el hijo mayor refleja a los religiosos de la época de Jesús, Jesús nos está diciendo entonces por medio de esta historia que Dios no solo tiene compasión de las prostitutas y de los inmorales, sino que también tiene una compasión para los religiosos. Y aquí está la compasión de Dios por los religiosos. En un sentido Jesús está diciendo a los fariseos y escribas, la compasión también es para ustedes, no solamente para los publicanos y las rameras, sino también para ustedes, pero la necesitan, tienen que recibirla. El hijo pudo haberse quejado, por lo menos pudo haber esperado que termine la celebración. Y al final de la celebración, después de estar allí dentro, pudo haber hablado con su padre y se pudo haber quejado ante su padre después de todo, pero su maldad aquí no tiene escrúpulos. Y en ese momento públicamente dice el texto que él se enojó y no quería entrar. Por eso la audiencia esperaba un enojo similar al del rey Asuero contra Vasti. Alguien esperaría lo peor de este hijo mayor. Él merecía lo peor. Ahora, ¿dónde nos lleva esto? Esto nos lleva al versículo 29. Y en el versículo 29 y 30 tenemos la respuesta del hijo mayor. Pero de nuevo, después de encontrar esta muestra de amor inesperado en el versículo 28 del padre, ¿cómo habría sucedido esto en medio del banquete? No era poco importante para el padre porque todos estaban en la expectativa. Ya podían visualizar, ya podían sentir en la atmósfera, en el ambiente, que algo no estaba bien entre el hijo mayor y el padre. Por tanto, el padre tuvo que salir y probablemente todos estaban esperando a que el padre regrese a la casa con su hijo mayor. Todos sabían que algo malo estaba pasando y todos esperaban la reconciliación entre ambos. Y todos mirando allí lo que iba a pasar, lo que iba a suceder. Y todo lo que pasara iba a quedar en la mente de todos los que habían asistido al banquete por mucho tiempo. Si era algo bueno, eso bueno iba a quedar en la mente de todos. Y si era algo malo, esa vergüenza iba a quedar en la mente de toda la comunidad, de la villa y de la aldea por mucho tiempo. Así que era un evento muy, muy importante lo que tenemos aquí. La pregunta es, ¿cómo va a responder el hijo mayor? Y aquí está la generosa gracia del Padre que quiere alcanzar al hijo mayor como alcanzó al hijo menor. Y la respuesta del hijo menor fue: he pecado contra el cielo y contra ti. Deseo esta compasión, deseo esta misericordia. Y fue restablecido inmediatamente la posición de hijo. Ahora el hijo mayor, en un sentido espiritual o emocional, ha perdido la posición de hijo, pero está el padre saliendo de casa haciendo lo mismo, dándole la oportunidad. Él es consistente con su carácter. Si mostró esta compasión inesperada hacia su hijo menor, también la va a mostrar hacia su hijo mayor. No hay favoritismos aquí, no hay parcialidad. Esta es su oportunidad de dejar de ser un hipócrita. Esta es su oportunidad de comenzar de nuevo y comenzar a amar a su padre,
Pero ¿qué respondió él? La pregunta es, ¿se arrepintió como el hermano menor? Noten los versículos 29 al 30. Dice, mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. En otras palabras, por ahora su respuesta fue un no. Es como si él dijera, aunque me ruegues, aunque me implores que entre a la casa, no entraré. No estoy dispuesto a aceptar tu compasión. No estoy dispuesto a aceptar tu amor ni tu misericordia. Son inútiles para mí porque yo merezco algo mejor. No voy a entrar a la casa. Este no es el tipo de pecador que ni siquiera reconoce medianamente su culpa, por lo menos. Conocemos a tipos de pecadores que cuando tú conversas con ellos, que no son salvos, por lo menos te pueden llegar a confesar que han hecho cosas malas y que han pecado y hasta verbalmente llegan a reconocer que necesitan a Dios, aunque siguen amando más su pecado y siguen viviendo en el pecado. Pero hay un sentido por lo menos de reconocimiento humano allí. No para este hijo. No hay nada de esto. Ni un solo reconocimiento. No hay ni siquiera un remordimiento. Por lo menos Judas, después de haber hecho lo que hizo, tuvo un remordimiento, aunque fue humano y le llevó al suicidio. Pero fue un remordimiento. No pudo aceptar su propia culpa. Fue demasiado para él y terminó matándose. Pero hubo un remordimiento. Recordamos al rico, en la historia del rico y Lázaro más adelante aquí en Lucas, cuando el rico es enviado a este lugar de tormento y por lo menos, aunque ya era muy tarde para él, en ese lugar de tormento reconoce algo de su condición, pero no este hijo mayor. No hay nada de remordimiento. Incluso, por lo menos, el joven rico también, que aparece en el capítulo 18, reconoce algo, porque cuando es confrontado por Jesús a obedecer los mandamientos, él dice religiosamente, sí, todo lo he obedecido desde mi juventud, pero Jesús lo confrontó con su amor por el dinero, y la respuesta de él es que se había entristecido mucho. Él se había entristecido mucho. Hay algo de reconocimiento allí, de remordimiento, pero no en este hijo mayor. Yo digo que hay más esperanza en un endemoniado que en un corazón como este. El endemoniado de Gadara, el gadareno, todos estos demonios que tenía metido allí, fue salvo, fue sanado y fue salvado por Jesús, pero no un hombre con un corazón como este. Estaba lleno de justicia propia, lleno de autojustificación, lleno de egocentrismo, lleno de sentido de superioridad. Su corazón estaba lleno de su ego. Y un corazón así no se arrepiente. Había más esperanza en rameras y publicanos que un hombre religioso como este. Ahora, en estas palabras observemos el retrato de un corazón religioso. Este es el retrato de un corazón religioso. Y noten lo primero que encontramos aquí en el versículo 29. Noten cómo él se dirige a su padre. Y aquí lo descubrimos por lo que no dice. Él dice, he aquí, tantos años te sirvo, bla, bla, bla. ¿Qué falta allí? Falta lo que aparece y es ya normal en toda la historia, que cada vez que alguien se dirige a su padre, lo llama padre. Incluso el hijo pródigo, cuando le pidió su herencia en el versículo 12, le dice, Padre, dame la parte de los bienes. Siempre hay un título para el padre que es padre. Un título que implica respeto, que implica algo de honor, que implica un reconocimiento de su autoridad, su posición y su rol. Lo primero que encontramos en este hijo mayor es una ausencia de títulos cuando habla a su padre. No hay nada. No le dice padre. Él comienza con una palabra enfática que es he aquí. He aquí.
que solamente da inicio a su queja. Así que lo primero que encontramos es un irrespeto a la autoridad, una ausencia de títulos. Lo segundo que encontramos aquí, después de esto, bordea el insulto. Le habla a su padre de manera ruda e irrespetuosa. Lo segundo que encontramos aquí es un interés en el prestigio. Un interés por el prestigio. Noten la primera frase, dice, tantos años te sirvo. Tantos años te sirvo. De todas las palabras que él pudo utilizar para hablar de su servicio a su padre, él utilizó la más humillante de todas. Utilizó la palabra doulevo, donde viene la palabra doulos, que es esclavo. En otras palabras, él está diciendo, tantos años te he servido como un esclavo. Él pudo utilizar por lo menos otras 3 o 4 palabras griegas para reflejar su servicio a su padre, pero eligió la más humillante de todas. Te he servido como un esclavo. Él había vivido en la casa con el título de un hijo, pero nunca había vivido con el corazón y el espíritu de un hijo todos estos años. Y cuando uno, esto por experiencia lo sabemos, cuando uno hace lo que no desea hacer, el tiempo se hace largo. ¿No? No, solo a mí me ha pasado entonces. Cuando ustedes hacen algo que no quieren hacer, el tiempo se les hace largo. Lo opuesto es cierto, cuando hacemos algo que nos gusta, el tiempo se pasa muy rápido. Por eso el hijo está diciendo tantos años. Era joven todavía, pero para él había sido como una eternidad. ¿Por qué? Porque todos esos años había estado haciendo algo que él odiaba hacer. ¿Qué era? Servir a su padre. Servir a su padre. Él tenía el corazón de un esclavo, no el corazón de un hijo. Su servicio no fue tierno, no fue noble, no fue libre. Él mismo se restringió. Él se obligó a sí mismo a servir. Fue todo calculado porque no tenía el espíritu de un hijo. ¿Qué revelan estas palabras entonces? Que lo hizo todo por prestigio personal. Si no lo hizo por amor al Padre, lo hizo por prestigio personal. En su perspectiva religiosa equivocada, el acto injusto del Padre al organizar esta fiesta por su hermano, que no había hecho los méritos suficientes para ganárselos, era por lo menos injusta. Y lo que él no entendía es que esta no era una celebración de méritos del hijo menor. Era una celebración de la gracia del Padre. Esa era la celebración. La ocasión no eran los méritos del hijo menor, porque no los tenían. Era la celebración de la gracia del Padre. Y esto es lo que él no podía concebir en su mente religiosa. Pero su actitud es clara. He trabajado mucho. ¿Dónde está mi celebración? Es lo que dice. ¿Dónde está mi celebración? Por todo lo que he hecho a favor de ti. Imaginen tantos años restringiéndose a sí mismo, calculándolo todo, obligándose a sí mismo a hacer algo que no quería hacer. Esa es la vida de un religioso hipócrita. Y eso nos lleva al tercer elemento en este retrato de un corazón religioso. Y el tercero aparece en la siguiente frase. Dice, después de tantos años te sirvo, añade, no habiéndote desobedecido jamás. Literalmente él dice, nunca un mandamiento tuyo pasé por alto. Eso es lo que dice literalmente en el original. Nunca un mandamiento tuyo pasé por alto. Dice nunca haber desobedecido a su padre y acaba de provocar la mayor vergüenza a su padre pública al no querer entrar en la casa. Esto revela, esta frase, no habiéndote desobedecido jamás, revela un elevado sentido de justicia propia. Esta es la tercera característica de este corazón, justicia propia. Era tan ciego a su propio pecado, tan lleno de justicia propia, que no podía ver que lo que estaba haciendo en ese momento era un pecado contra su padre, público. Es como la respuesta del joven rico. ¿Cuál fue la respuesta del joven rico a Jesús? En Lucas 18:21 dice, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
a los mandamientos. Todo lo he guardado desde mi juventud. Esa es la respuesta del fariseo con el publicano. También en el versículo 11 del capítulo 18, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa fue la respuesta del hijo mayor. Este es el retrato de un corazón religioso. Según él, no ha roto la ley, pero ha destruido su relación con su padre. Lo que hicieron los judíos en Jerusalén fue exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es muy interesante este sentido de justicia propia, cómo ciega a un corazón religioso. Porque cuando los judíos estaban allí con Jesús y ya lo tenían en la prisión el día Viernes Santo, justo antes de su crucifixión, cuando fue llevado hacia Poncio Pilato y fue llevado al pretorio donde estaba Poncio Pilato, y como el pretorio era un lugar de paganos, a los judíos no se les permitía entrar en casa o en lugares de paganos o gentiles para no ser contaminados. Y dice Juan 18, 28, nos dice esto: llevaron a Jesús a casa de Caifás, al pretorio, y era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es imposible que no noten la ironía en este versículo 28. ¿Pueden ver la ironía en este versículo 28? Los líderes religiosos en el Viernes Santo, llevando a Jesús desde la casa de Caifás al pretorio, a Poncio Pilato, pero no entraron al pretorio para no contaminarse, por obedecer la ley del Antiguo Testamento, para obedecer a Dios. Para obedecer a Dios, y están a punto de asesinar al Hijo de Dios. En otras palabras, son tan religiosos que ven el pecado en una ceremonia al no entrar en el pretorio, pero no pueden ver que están asesinando al Hijo de Dios. Este es el corazón de un religioso. Las peores atrocidades han sido hechas por gente religiosa, con un corazón como este. Es la gente más peligrosa. Y eso nos lleva a una cuarta característica en el corazón de este hijo mayor. En el versículo 28, él dice: aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, lo que era una flagrante mentira. Y añade: y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Esta cuarta característica es egocentrismo. Egocentrismo. El yo aquí está puesto al inicio de esta frase y hay un fuerte énfasis en mí, en mí. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Claramente el hijo mayor está acusando a su padre de favoritismo. Él usa la referencia aquí a ni un cabrito. Literalmente la palabra cabrito allí es joven, un animal joven, un becerro joven o una cabra joven, pequeña, que sería lo opuesto al becerro gordo que fue matado para ser comido en el festival por recibir a su hermano menor. Pero este es un profundo egocentrismo. Todo está centrado en él. Y él piensa que él merece esto. Por eso le dice al padre: no me has dado ni un cabrito, debiste haberme dado, pero no me has dado nada. La idea de merecimiento es egocéntrico. Aparte de todo, que al final de este versículo 29 él dice con qué propósito él quería recibir por lo menos un cabrito. Irónicamente hablando, yo creo que él está hablando irónicamente aquí. Dice: para gozarme con mis amigos. ¿Notan? El becerro gordo no fue matado para que el padre se goce con sus amigos o el hijo pródigo con sus amigos. Esto era una fiesta comunitaria para todos. No fue algo egoísta. Aquí el hijo mayor nos está revelando dónde estaban sus verdaderos sentimientos y sus inclinaciones. No dice: ni un cabrito para gozarme contigo, padre, para gozar con la familia, sino con mis amigos,
con mis amigos. Amigos que seguramente no eran parte de esa celebración. No estaban dentro del banquete, estaban en algún otro lugar porque eran externos. Él reconoce que él no pertenece a esta celebración. Y una quinta característica que la vemos en el versículo 30 es su sentido de superioridad. Él pensaba que era superior a su hermano menor. Él dice en el versículo 30, pero cuando vino tu hijo, y nota la manera despectiva en la que trata a su hermano menor, primero no le llama hermano, sino tu hijo. Y utiliza este pronombre demostrativo que es tu hijo. Así que su trato es despectivo, su odio claramente se dirige hacia su hermano menor, está lleno de celos y de envidia, pero no nos equivoquemos, su odio finalmente es contra su padre. Dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Si el hijo menor gastó su dinero con rameras, es algo que no sabemos. Simplemente la historia no lo dice. La única forma de conocer esto son por medio de las palabras del hijo mayor. Y podríamos preguntarnos cómo el hijo mayor supo que él había gastado su dinero con rameras. Es difícil asegurar esto, pero por lo menos esta es su acusación. Y aquí hay un sentido de superioridad. Él naturalmente piensa que es superior a su hermano y que merece más que su hermano por haber vivido todos esos años con su padre y nunca haber hecho lo que su hermano menor había hecho. Este es el corazón hipócrita de un religioso. ¿Y qué respondió el padre? Ahora sí, debió haber sido suficiente, ¿no? Para el padre. ¿No es suficiente vergüenza y humillación para él? Este es un acto público. Él ha dejado de estar en el banquete para salir y alcanzar a su hijo mayor, rebelde, que no quiere entrar a la casa. Y ahora, después de este intercambio de palabras y al escuchar estas objeciones y acusaciones del hijo al padre, ahora sí llega el momento del padre poner en disciplina a su hijo. Ahora es el momento. Y sin embargo, la historia de nuevo nos sorprende. Porque el padre otra vez, en otro intento amoroso de convencer a su hijo, dice estas palabras. En el versículo 31, entonces le dijo el padre, hijo. Y la palabra hijo es diferente a todas las veces que ha aparecido la palabra hijo en esta parábola. La palabra hijo que aparece en todos los versículos anteriores es la palabra huios. Hios. Esta que aparece aquí en el versículo 31 es teknon. Teknon. Y es una referencia más tierna. Es una referencia más tierna. La paciencia de este padre era inacabable. Inacabable. Si la audiencia de Jesús pensó que esto por fin haría enojar al padre, este era el momento. Y ahora el padre sale con palabras tiernas hacia su hijo. Como si le dijese en otras palabras, querido hijo mío, le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. En otras palabras, todo lo que has dicho no es verdad. No se equivoquen, él está confrontando a su hijo. Y él está diciendo que todo lo que le ha dicho a su hijo en los versículos 29 y 30 es falso, es mentira. Porque él dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú eres el primogénito. Todo lo que tú ves aquí, toda esta propiedad te pertenece a ti. Tan pronto yo me vaya, son tuyas. Y todo lo que se haga a favor de esta tierra, todo a favor de la producción de esta tierra, solo recaerá en tu beneficio, porque tú te quedarás con todo esto. Es para ti. Y añade en el versículo 32, y esta es la respuesta del padre a la objeción del hijo. No hay ninguna apología, no hay ninguna disculpa del padre. El padre lo que hace en el versículo 32 es defender su derecho a gozarse y a hacer el banquete por la vuelta de su hijo. Él defiende su derecho a gozarse. Dice en el versículo 32, más era necesario hacer fiesta
y regocijarnos. Hijo, la fiesta, este banquete, no era una opción. No era una opción. Dice, era necesario. Esta palabra absoluta, esta palabra que habla de la soberanía de Dios y la providencia de Dios llevando a cabo un acto planificado. Tenía que hacerse esto por sanción divina. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. ¿Por qué? Porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. De nuevo, según este versículo, la fiesta y la celebración no es una opción para Dios, es una necesidad. Y aquí el Padre en la historia está respondiendo la principal objeción de la audiencia de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué recibir al Hijo pródigo después de todo lo que hizo con esta grande celebración? ¿Por qué hacer esto? Y esta es la respuesta del Padre y es la respuesta de Jesús a su audiencia, porque Él se ha arrepentido. Y el problema es que en los oídos de los religiosos el término y el concepto de arrepentimiento no tiene ningún sentido. Para ellos el arrepentimiento no es que era completamente irreconocible, pero era algo teórico, pero que llevado a la práctica solamente era una idea teórica que en realidad en la vida cotidiana no era otra cosa que un sistema de penitencias como el de la Iglesia Católica de hoy. El perdón debía ser ganado bajo una serie de esfuerzos humanos y religiosos, y los mejores de los fariseos lo hacían con fervor porque pensaban que así llegarían al cielo. Ellos habían establecido su propia justicia, Pablo dice en Romanos 10:3, su propia justicia de obras para alcanzar la salvación. Así que esta idea de arrepentirte para inmediato y repentinamente recibir salvación era ilógico. No encajaba en su sistema religioso. Era un sistema lleno de obras y de méritos. No entendían lo que era la gracia de Dios. No entendían lo que era la compasión divina. Por eso cuando el Padre perdona al Hijo por haberse arrepentido y le organiza esta gran fiesta, porque Él había sido restablecido al arrepentirse. Los que estaban escuchando esto decían, ¿sin obras? ¿Sin penitencias? ¿Sin esfuerzos? ¿Sin religiosidades? ¿Sin guardar la ley? Así nomás ellos no podían concebir esta idea. Jesús responde, es necesario. Esto es arrepentimiento. Esto es transformación. Era necesario hacer esto. Ahora, he estado leyendo a un autor llamado Kenneth Bailey. Él escribió este libro cuando yo nacía, 1983. Hace 39 años escribió este libro. Y ese autor dice algo muy interesante. Él compara la historia del hijo pródigo con la historia del hijo mayor. Y él reconoce algo importante en estas dos historias. Bailey dice que la historia del hijo pródigo tiene un final. El final es la respuesta del hijo pródigo. La respuesta del hijo pródigo fue su confesión de pecado. Y vimos que después de su confesión fue restablecido a la posición de hijo. Cuando uno cuenta las líneas de estas dos historias, del hijo pródigo y del hijo mayor, uno encuentra las líneas una por una, uno se da cuenta que las líneas de la historia del hijo pródigo están completas. Y él observa que las líneas de la historia del hijo mayor están incompletas. Que el versículo 31 y 32 es el último intento del padre para que el hijo mayor se arrepienta y entre a participar en la gran celebración dentro de la casa. Así que la pregunta todavía queda en el aire si el hijo mayor se arrepintió o no se arrepintió. Y esta historia inconclusa, nota él, y dice Jesús la dejó intencionalmente inconclusa. Esta es una historia que no tiene final.
Esta es una historia que no tiene conclusión, porque lo natural habría sido un versículo 33. Y en el versículo 33 diría algo como esto: y el hijo mayor, escuchando a su padre y siendo movido por la misericordia de su padre, se arrepintió de su rebeldía y de su hipocresía y entró en la casa y festejó con toda su familia. Pero este versículo no existe. Y Jesús parece que intencionalmente decidió no escribirlo. ¿Y qué hacemos con una historia inconclusa? Una historia inconclusa para los oyentes de esa época, obviamente, habría dejado latente la pregunta: ¿se arrepentirán? ¿Se arrepentirán los publicanos y las rameras? Se arrepentían porque venían a Jesús, se arrepentían en el personaje del hijo pródigo. Pero ¿qué hay de los otros pecadores? Estos que son religiosos, estos que son hipócritas. ¿Qué hay de ellos? ¿Qué hay de los que usan un disfraz y que aparentan piedad, pero por dentro están podridos? ¿Qué hay de ellos? La misericordia también es para ellos. ¿Qué van a hacer ellos ahora? Y yo creo que esa conclusión de la historia es respondida por Jesús en otra historia que aparece en Mateo, el capítulo 21. Aquí hay dos historias. Y noten la semejanza de esta parábola con la parábola del hijo pródigo. Y con eso terminamos. Gracias a Dios, deben decir todos, después de 6 sermones en la parábola del hijo pródigo. Pero noten esto, no los voy a dejar ir sin sufrir antes. No van a irse tan fácil. Noten en Mateo 21, versículo 28, Jesús enseña esta parábola y dice: ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Este es el rebelde, este es el hijo pródigo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, el padre le dijo de la misma manera: ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo, versículo 30, sí, Señor, voy. Y no fue. Este es el hijo mayor, este es el religioso, este es el que aparenta piedad. Y Jesús hace la pregunta en el versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo, claro, el primero, porque se arrepintió. Y Jesús añade, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes, judíos religiosos, van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creer. Esta es la historia de la parábola del hijo pródigo. Y en la conclusión de esta historia, por lo menos de esta parábola, nos cuenta Jesús cuál fue el final del hijo mayor, que representa a los religiosos, a los fariseos y escribas. ¿Cuál fue? La de rehusarse a arrepentirse. Dijeron no al final. No. Pero hay otra cosa más. Hay otra parábola en los versículos del 33 en adelante. Y esto me parece también termina de completar la parábola del hijo pródigo, porque la historia de Jesús con los religiosos no terminó con los religiosos diciendo no quiero arrepentirme, fue más allá que eso. ¿Qué pasó? Noten el versículo 33. Otra parábola enseñó Jesús. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Les mataron. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mi hijo me representa a mí y respetarán a mi hijo. Dice versículo 38, mas los labradores cuando vieron al hijo dijeron entre sí, este es el heredero. Venid,
matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué simboliza esta historia? Esta historia claramente simboliza el trato que Jesús iba a recibir de parte de los líderes religiosos. Por eso dice Jesús en el versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y ellos entendieron esto. El versículo 45 dice: oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos y querían matarle. La historia del hijo pródigo termina con el hijo mayor diciéndole no a su padre: no quiero arrepentirme. Pero va más allá. El hijo mayor se enoja tanto contra su padre, lo que él pensó fue una injusticia de su padre hacia él, que agarró alguna herramienta con su mano y mató a su padre por lo que había hecho. Y nosotros diríamos, bueno, ¿sería ese el final de la historia? Bueno, ese fue el final, casi el final de la historia en los evangelios. Los fariseos y escribas mataron a Jesús y lo crucificaron en una cruz. Pero eso no fue el final, ni es el final en esta parábola de Mateo 21, porque no leí el versículo 40. Dice el versículo 40: cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron los malos: destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Este es el final de los finales. El final de los finales es Dios trayendo su juicio a todos los que rehusaron arrepentirse y condenar a su Hijo en la cruz. Este es el final de la historia. Este es, como decíamos al principio, en realidad la parábola del Hijo Pródigo es la historia de nuestra redención, pero es más que eso. Es la historia de cómo terminó el Evangelio, cómo terminó la vida de Jesús. Es el triste final de un corazón religioso que rehúsa arrepentirse. Y nosotros podríamos desarrollar una especie de emoción y reacción al leer la historia del hijo menor, del hijo pródigo, y erróneamente decir: yo nunca haría lo que hizo el hijo pródigo, yo nunca le haría eso a mi padre. Y sin embargo, lo que Jesús enseña aquí es que esto es lo que todos hemos hecho a nuestro Padre Celestial. Es exactamente lo que hizo el hijo pródigo en esta parábola, porque el hijo pródigo es los publicanos y los pecadores del versículo 1, y estos somos nosotros. Pero eso nos puede traer otro problema, porque podemos decir: muy bien, entonces yo soy como el hijo pródigo arrepentido. ¿Ok? Somos como el hijo pródigo, ojalá arrepentidos, redimidos, recibidos por nuestro Padre. Pero de pronto podemos desarrollar otra emoción y respuesta hacia el tercer personaje de esta parábola, el hijo mayor. Y de pronto nuestra reacción es: pero yo no soy como el hijo mayor de esta parábola. No, yo no soy como él. Si soy como el hijo menor, yo no soy como el hijo mayor. Y yo creo que eso sería un error. Yo creo que la enseñanza de Jesús aquí es completa para nosotros. Hay dos tipos de pecadores, y algo de ellos tenemos nosotros en nuestro corazón. Si hay aquí un pecador religioso que aparenta ser salvo pero no lo es, necesita arrepentirse lo más pronto posible antes de que venga el juicio. Nosotros conocemos la historia del hijo pródigo, el que viene y se arrepiente y es recibido por su padre. Pero mucho más sutil es el otro tipo de pecadores. Y oramos que el Señor nos guarde de ese tipo de ceguera espiritual, de ese tipo de autoengaño, que es tan sutil para nosotros mismos y mucho más para otros, fácilmente engañoso. Qué maravillosa historia de Jesús, qué gran verdad. Y podemos imaginar la reacción de la audiencia de Jesús. Ellos entendían esto, ellos entendieron esto y entendieron las conclusiones. Por eso la siguiente parábola, que implica un gran desafío de interpretación para nosotros, en el capítulo 16, esta parábola Jesús se las enseña a sus discípulos. Por ahora
Jesús ha terminado de hablar con los fariseos y publicanos y ahora Él se dirige a sus discípulos amados y vamos a encontrar eso en las futuras semanas. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra. Gracias, Señor, por dirigirnos en este estudio de la parábola del Hijo Pródigo y nuestros intentos son limitados, Señor, para intentar expandir todo lo que podemos encontrar en esta maravillosa historia que tú enseñaste 2000 años atrás y que aún sigue siendo popular en todos los niveles de nuestra sociedad y nuestra cultura, pero difícilmente entendida como debe ser. Ayúdanos a ver las implicaciones de esta historia para nuestra vida y nuestro corazón, Señor. Líbranos de los errores del Hijo Pródigo, líbranos más todavía de los pecados del Hijo Mayor, de la religiosidad, porque estos no pueden ver su maldad, son autoengañados y así son condenados, porque no reciben la compasión y la misericordia tuya. Salva a los religiosos entre todos nosotros que aún no han llegado a la salvación. Ten piedad de ellos, ten misericordia como la mostró el Padre en esta historia hacia su Hijo Mayor. Con palabras de ternura y de compasión se acercó a Él y le presentó la oportunidad de ser redimido y ser restablecido a Hijo. Así rogamos, Señor, que muestres tu compasión también para los que son religiosos en esta congregación. Danos la sabiduría para manejarnos de manera temblorosa y reverente ante tu presencia siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedir este culto. Que Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones en este día, por la comunión y la predicación de tu palabra. Ahora, Señor, que tenemos un tiempo de coinonía, Señor, y regresamos a nuestros hogares, pedimos tu bendición y tu protección, y lo hacemos siempre en el nombre de Jesús.